Un placer enorme. Gracias por presentarme. Tener en cuenta indefectiblemente lo que se habló en la mesa anterior es una obligación. Un agradecimiento enorme por la invitación y por la confianza, tanto al Defensor del Pueblo como a todo el equipo de la Defensoría del Pueblo. Festejo que la Defensoría del Pueblo tome como tema para llevar a una propuesta constitucional a este instituto de métodos no adversariales adecuados para la gestión constructiva de conflictos, ya sea mediación, facilitación, negociación, procesos de planificación cooperativa, procesos de construcción de consenso. Materialmente, llamémoslo con el nombre que corresponda según el caso. Pero, por sobre todas las cosas, desde un enfoque dialógico y con un objetivo de pacificación social. Creo que ayer me pasaron algunas cosas que las quiero comentar. Una de ellas es que en la ciudad de Buenos Aires no solo hubo una medida de fuerza, sino que hubo un caos total. La gente deambulando por las calles, un paro por tiempo indeterminado, una medida de fuerza llevada adelante, como bien dijo Carlos Constella, con una discusión en medio de todo esto, si un gremio tenía personería o no tenía personería. Y la verdad es que la discusión, bien lo dijo Carlos, va mucho más allá, y a mí me invitaron en muchos medios de comunicación a hablar de ese conflicto. Y quiero compartir con ustedes mi lectura sobre esta temática porque tiene que ver con la cuestión de los derechos ciudadanos y los métodos de pacificación. No es ajeno a lo que acontece generalmente, como una práctica de una inercia en la cual el Estado toma partido de la conflictividad cuando la conflictividad llega a un estadio de crisis. Y la realidad es que este conflicto con los metrodelegados viene de un tiempo atrás, con medidas de fuerza que venían llevando adelante por un grado de legitimidad que tienen con los trabajadores y un grado de ascendencia enorme que tienen con los trabajadores. Y cuando digo enorme es porque, por más que tengan una colisión de visiones con el gremio al cual estructuralmente deberían adscribir, y legalmente deberían adscribir, por una disposición de la Corte Suprema de Justicia, la realidad es que ellos vienen materializando medidas de fuerza. Claro que cuando una de esas medidas de fuerza tienen que ver con el ejercicio de ese poder negativo al cual hacía alusión Carlos, esto es disruptiva, esto es un acontecimiento, esto es una discontinuidad, esto es una ruptura, a partir de allí vienen las tipificaciones. Y aparece todo el andamiaje judicial, el aparato judicial. Esto es exactamente lo mismo que cuando un chico pequeñito de 6 años deja de ir a la escuela y empieza a ir a las calles y se ocupa de abrir la puerta de los taxis e inhala pegamentos y después algún día se le ocurre cometer un delito, aparece el Estado cuando ya tiene 11 años y lo ve cometiendo un delito y lo institucionaliza. Acá dejan andar teóricamente cuadros de ilegalidad, pero nunca se ocupan de tener un rol protagónico como Estado en cuanto a la posibilidad de tomar los conflictos en un sistema de alerta temprana, de tomar los conflictos en una etapa de latencia, de tomar los conflictos cuando los conflictos son conflictos o plantean sus primeros síntomas, donde los actores manifiestan a través de estos acontecimientos su malestar. Y claro, recién aparece el andamiaje judicial, cuando el andamiaje judicial enfoca desde el punitivismo
una cuestión jurídica. Y lo cierto es que esta visión es absolutamente sesgada porque deja fuera otros derechos, pero deja fuera también un sinnúmero de acciones que podrían haber hecho antes, tanto una empresa como también el rol del Estado. Entonces, aquí cuando los conflictos denotan cosas y nadie hace nada, nos deberíamos preguntar qué es lo que pasa que nadie hace nada y recién nos ocupamos de los conflictos cuando el conflicto estalla con visibilidad de la acción colectiva. Esto no sería tan preocupante si el rol del Estado no fuera que típicamente acontece en la región en la cual estamos, que es considerar fuerzas regulares a las fuerzas de seguridad y dejar de lado a las fuerzas regulares que te acompañaron para llegar al poder o que tienen la participación ciudadana o que es el activo social que ejerce ese poder negativo, caracterizándolo como fuerzas irregulares. Y Carlos se fue a un profesor español para hablar de esquizofrenia. Yo me quedo acá para hablar de esquizofrenia estatal. No me voy tan lejos. Esta es la esquizofrenia estatal, que el Estado, cuando ejerce el gobierno en el poder, se sostiene con las fuerzas de seguridad en nombre de un orden preestablecido, que teóricamente lo enmarca dentro de lo jurídicamente preestablecido, en el cual solo se mira una parte de la ley y toda la otra parte de la ley no se tiene en cuenta. Esto es derecho de reunión, libertad de expresión, derecho de peticionar a las autoridades, principio de legalidad. Estoy hablando de cuestiones constitucionales porque, en verdad, todo esto que estoy diciendo proviene de los tratados internacionales que tienen tanto rango normativo, jurídico, en la pirámide de Kelsen, como la Constitución Política del Estado. Sí, pero hay una visión del aparato judicial. Y hay una acción del aparato judicial, que está al servicio del sistema de poder. Hay una cultura de la justicia que está al servicio del sistema de poder. Y esto es lo preocupante. ¿Por qué? Miren, ayer, luego de ir a una última radio, que fue Radio Rivadavia, voy a mi clase de portugués y me encuentro con un alumno que cuenta en portugués, precario, todas las peripecias que tuvo que hacer para poder conseguir hacer un reclamo ante el Servicio de Derecho del Consumidor. Dice que hizo un curso, se anotó en un curso de peluquero, y que en verdad de 24 clases que le iban a dar le dieron solo 2 y un compact. Y le dicen, las otras 22 clases están adentro del compact. Y le cobraron 7.000 pesos. Dice que eran 22 alumnos y que en verdad él le pidió a todos los alumnos, cuando se sintió defraudado, le pidió a todos los alumnos, luego de hacerle muchos reclamos para que le devuelvan el dinero, porque eso no era el contrato con el cual él había iniciado este curso, con quien ofrecía el curso. Y le pidió a los demás compañeros que le acompañaran en este reclamo y ninguno lo quiso acompañar, diciendo, ¿para qué? Esto es así. Y claro, él después me contó a la salida que hizo muchas peripecias para ir al Poder Judicial, porque es una persona que tiene escasos recursos y que no encontró cómo entrarle al sistema de justicia porque no había llegado a un acuerdo en el ámbito del consumidor de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces me dijo, ¿no sabés cómo puedo hacer? Sí, le digo, anda a ver a fulana de tal en el servicio jurídico gratuito que seguramente te va a atender. Claro, pero él me contó que se había levantado 2 veces a las 6 de la mañana para que en el Poder Judicial, en el 8º piso, hiciera una cola para poder tener justicia y nunca le dieron un abogado para esto. Hace tiempo que está detrás de un abogado y no consiguió. A mí no me preocupa tanto lo que le pasa a este buen hombre,
porque de hecho él accede a la justicia de algún modo a través de una cuestión circunstancial, por conocer a una persona que tiene la llave de entrada a un sistema que a él no le viene dando entrada. Y seguramente mi amiga es muy colega, muy amiga, lo va a atender bien, le va a poner un abogado, seguramente. A mí me preocupan los otros que no reclaman. A mí me preocupa un sinnúmero de gente que la desigualdad social los deja sin voz. Claro, no los deja solo sin voz, sino que los deja con una impotencia tal y con una falta de confianza tal que no reclaman. Ahora, no reclaman no quiere decir no hacen funcionar el andamiaje del aparato judicial. No reclaman quiere decir que se quedan quietos. Otros se quedan en silencio. Constella hablaba de Rosambalión, y yo lo voy a traer a Rosambalión para decir algo que creo que viene al caso, que es que él plantea que nunca se habló tanto de desigualdad como en esta etapa histórica, pero nunca se hizo tan poco para poder erradicar la desigualdad como en esta etapa histórica. América Latina tiene 187 millones de pobres. Tiene un 10% de la población que al mismo tiempo tiene el 68% de todos los recursos de América Latina. Los que no tienen algunos estados, los tienen estos actores específicos de la población. Claro, los negocios crecen y los excluidos también. Ahora, los negocios se perfeccionan en este mismo sistema de desigualdad y a los excluidos se los estudia, o en su caso ellos mismos tienen sus prácticas de esa subjetivación negativa que genera el hecho de la exclusión social. Ahora, cuando aquellos que ya tienen impotencia desde lo que puede llegar a ser lo individual, que hice mención a este caso particular, o aquellos que en la acción colectiva se potencian también, tenemos la cara y contracara de un Estado, por un lado por omisión, como decía mi amiga Manín, y por otro lado por acción, cuando reprime el Estado, que muestra su cara más deleznable frente a la conflictividad social. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde queda esto de afianzar la justicia como principio constitucional? Porque antes de hablar de las constituciones provinciales, permítanme hablar del preámbulo de nuestra Constitución. ¿De qué hablamos cuando hablamos de afianzar la justicia? ¿De qué justicia hablamos cuando hablamos de afianzar la justicia? La justicia que posiblemente esté en función de un criterio judicial que solo se ocupa de algunas cuestiones que le interesan al sistema. Y es aquí donde me parece fundamental tener en cuenta que cuando se conciben estos métodos, no se los puede concebir como complementarios del servicio de justicia, que es de hecho lo que se viene haciendo en cada uno de los plexos normativos, que es de hecho como se viene institucionalizando en las propias constituciones políticas, ya sea estatales como provinciales. El sistema se mira a sí mismo, se estudia a sí mismo, ve cuáles son sus necesidades y echa mano a otros recursos que cree que son propios. No los concibe como un derecho ciudadano, los concibe como una necesidad del sistema. Por eso me parece importantísimo que desde el Ombudsman se piense cuál es el lugar que tiene esto, si lo vamos a discutir constitucionalmente. ¿Vamos a seguir siendo parte, como patio de atrás, perdón, del propio recurso que por falta de recursos el propio Poder Judicial hoy se ve abierto a que esto se incorpore? Miren, el acceso a la justicia está previsto en todos los ámbitos normativos que uno podría llegar a traer aquí a modo de ejemplo. La regla de Brasilia para las personas vulnerables, las ODS en su objetivo 16, como habló recientemente el defensor Lamberto,
la regla de Mandela para las personas con encierro, las directrices de Naciones Unidas para una mediación eficaz, los bancos que empiezan a generar ámbitos de gestión constructiva de conflictos concebidos ya como una lógica de sus necesidades también, como parte de los procesos que procesan los desajustes del sistema. Creo que tener en cuenta que una constitución puede incorporar esto es fundamental, porque es un plafón que justifica, como lo hacen muchas constituciones provinciales, la posibilidad de hacer cultura. Hay una justicia dialógica. La Junta Federal de Cortes acaba de emitir una resolución, interna administrativa, no es un acordado, que hace pie sobre la necesidad de promover sistemas de alerta temprana en todas las Cortes Supremas de Justicia. ¿Por qué? Y porque se ve rebasado con la conflictividad social. Porque lo toman ya como una cuestión política casi no justiciable, y los jueces siempre algo tienen que decir. Y cuando dicen por la vía del punitivismo y no por la vía del garantismo. En el Parque Indoamericano lucharon dos justicias, pujaron dos justicias. Una que decía censo, baños químicos, atención a las necesidades de los niños, un perímetro para que no entren otros, pero al mismo tiempo para resguardar a los que están allí, y otra que decía criminalización de la protesta. Una justicia se inhibió frente a la otra en nombre de una lógica de poder. Siempre ganan los mismos. Y como acá se tutelan derechos, los otros derechos siempre quedan afuera. Por eso es fundamental tener como objetivo político, como consagración de derechos ciudadanos y al mismo tiempo como garantía del ejercicio del acceso a la justicia, una norma constitucional como las demás normas que promuevan, que asimilen, que desarrollen la utilización de estos métodos alternativos. Yo decía antes, miren, es para hacer cultura, por un lado, pero por el otro lado, es para garantizar una justicia básica desde una lógica de seguridad jurídica sustancial, no de seguridad jurídica garantista para los que siguen ganando siempre en nombre de la desigualdad social. Esa seguridad jurídica sustancial tiene que incorporar al que está fuera del sistema, aquel que no tiene voz, aquel que ya no reclama porque no confía. En definitiva, vos trajiste a Carneluti, y Carneluti tiene los obreros calificados del derecho y los obreros no calificados del derecho como una clase básica a sus alumnos cuando él recién era docente. Y decía, mire, los operadores del derecho son aquellos que no siempre son los obreros calificados, o sea, los abogados, los jueces. Los operadores del derecho somos todos nosotros todo el día. En las prácticas sociales, aquellos que se caen del sistema y pujan por entrar, lo hacen en clave de conflicto y cada vez más violento. Nosotros trabajamos para que no haya violencia, pero cuidado, yo no quiero que pensemos que los que estamos en el campo de la gestión constructiva de conflicto somos tan, yo hablo del naifismo, somos tan inocentes que vamos a seguir siendo funcionales a un sistema que nos requiere para pacificar los barrios mientras hacen los negocios inmobiliarios, para poder hacerle fácil los negocios a las mineras. Por eso el diálogo minero está promovido por la Embajada de Canadá en cada uno de los lugares, para sacarle trabajo a tribunales, porque tribunales no da abasto. Entonces, como necesitan otros que puedan llegar a hacer su trabajo, bienvenido sea aquellos que me resuelven estos temas que son menores por los cuales la gente se mata, menores por los cuales la gente no llega a la justicia, menores por los cuales la gente genera prácticas propias de resolución de conflicto, donde lógicamente impera la violencia. Y menores también para aquellos que no se dan cuenta que se está creando una nueva estatalidad
en la cual, si no somos todos conscientes que tenemos que proveer de recursos para que esa justicia básica vuelva a ser justicia, la gente vuelva a confiar en la justicia para afianzar el sistema de justicia, lo único que estamos haciendo todos es alimentando un sistema que nos deja a todos afuera, porque la nueva estatalidad nos deja a todos afuera. Por mi parte nada más, muchas gracias.